Bienvenidos a la cápsula video y hoy vamos a continuar hablando de lo traslativo de la propiedad. Hace cuestión de semanas tuvimos documentos privados de venta y en Reel de Instagram pues alcanzamos más de 5.000 reproducciones, pero rapidísimo. Y esa cápsula video ha sido pues vista dentro y fuera de nuestro país porque bueno, es todo un tema, los aranceles en registros y notarías. No me he presentado, pero para aquellos que por primera vez están visitando mi canal, les habla Mariela Molero. Acá estamos desde la Fundación Mariela Molero-Cápsula Legal haciendo productos de derecho tanto nacional como internacional de forma gratuita para que te llegue a ti la información, para que te eduques y te empoderes. Así que, como fue muy exitosa esa cápsula video de los documentos privados de venta, yo me manejo con una agenda para quienes no conocen cómo es este mundo. Yo me manejo con una agenda de posibles cápsulas, tanto las mosaicos que salen para las redes sociales y que sale para la radio en mi ciudad, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. E igualmente lo hago con las cápsulas video que me van preguntando en el ejercicio práctico o en alguna noticia. Entonces voy tomando apuntes de esas probables cápsulas. Y tenía planificada pues la del derecho al honor y la buena reputación, tan difícil en estas vitrinas públicas, pero que a pesar de que es un ciberespacio, hay leyes que debemos cumplir y debemos respetar. Hoy vamos a tener a una gran señora, es una gran señora del derecho que muchas veces se olvida y cuando se nos presentan este tipo de dinámicas, pues de altos costos de aranceles, registros y notarías, tenemos que buscar esos apuntes de derecho, tenemos que preguntar, bueno, ¿y cómo puedo hacer un acto traslativo de esta propiedad y que tenga pues ese efecto frente a tercero, lo que en derecho conocemos como erga omnes? Pues hoy le traigo a esa gran señora, a esa gran dama del derecho, como es la donación. Y acá vamos a acercarnos porque vamos a prestar atención. Eso es una de las frases que ahora voy a estar utilizando muchísimo, prestar atención. A partir del artículo 1431 y siguientes, cuando le digo siguiente es porque llegamos hasta el artículo 1473. Pues desde el 1431 al 1473 tenemos a esta gran dama del derecho como lo es la donación. ¿Y qué será eso de donación y por qué le voy a dar continuidad a los documentos privados de venta? Bueno, porque nada más y nada menos que la donación, conforme al legislador venezolano del 1431, la donación es el contrato por el cual una persona transfiere, ese es el verbo, transferir, gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que lo hace. Mire, en el derecho es una casa, tiene muchas puertas de diversos tamaños y muchas ventanas. Nosotros, los abogados, tenemos que saber cuál puerta vamos a tocar y cuál puerta se nos puede abrir para nuestro patrocinado. Es en función de sus necesidades, es en función de protegerle su derecho y todo hacerlo dentro del marco de la legalidad. La donación es un acto que es traslativo de la propiedad, pero desde un punto de vista gratuito. Y acá voy a hacer mención con relación a las armas. En algún momento de nuestro país, cuando hubo porte lícito, que los ciudadanos, los civiles tenían armas, hay muchas personas aficionadas a ese mundo que adquirieron armas de diferente calibre, compraban municiones y pues estaban debidamente registrados y tenían su permiso de porte de armas. Y luego se encontraron que representaba un peligro
tener esa arma por bandas delincuenciales y muchas cosas más. Y el porte de armas fue suspendido hace mucho tiempo. Allí viene toda una cadena, pues, y mucha gente que era aficionada y que tenía equipos tecnológicos, pues, tenían lentes, en fin, se transformaba. Esas personas se vieron en la necesidad de salir de ese armamento por su propia seguridad y la de su familia. Yo conocí casos de personas aficionadas que me llegaron a comentar, pues, que se la daban a otras personas en calidad de donación, pero implícitamente ellos estaban recibiendo un capital porque de verdad que esa arma pues costaba una cantidad importante de dinero. Entonces imagínense, si cuesta el arma de forma legal adquirirla, ¿cuánto no puede costar en el mercado negro, en el contrabando? Entonces, esto es un bosquejo para que conozcan que esta figura, esta gran señora del derecho, como lo es la donación, es gratuita. Pero el hecho de que sea gratuita, como todo lo que ocurre en nuestro país y en muchas partes del mundo, nosotros tenemos que tener conocimiento que hay muchos que utilizan la figura del contrato de la donación o mencionan gratuitamente hago entrega de esta arma calibre tal, con las características tal, con seriales tal, y por debajo estaban recibiendo una cantidad de dinero, pero ellos no la podían vender, pues no es lícito venderla. A le vendió a B una 9 milímetros. Eso ocurrió en nuestro país. Y actualmente con ese nivel tan alto de aranceles en registros y notarías, pues esto es una figura que nosotros tenemos que repasar. Y acá yo le voy a hacer mención que dice que es gratuita y tiene que ser sobre bienes presentes del donante. Y una de las características fundamentales que adicional a lo gratuito, a que deben ser bienes presentes, es decir, yo debo tener la titularidad de ese bien que voy a donar, pues que el receptor de esa donación pues la acepte. Y se pueden donar tanto bienes muebles como bienes inmuebles y desde el 1431 y siguiente, pues allí tenemos las consideraciones que el legislador venezolano realizó sobre esta gran señora, como yo la denomino, la donación. Ahora, cuando nosotros revisamos un código, una ley, un reglamento, nos vamos a dar cuenta que cada capítulo va marcando el paso del siguiente. Primero está la donación y luego en el orden del Código Civil aparece la venta. Entonces es interesante saber que primero tenemos a la donación, que es gratuita, pero es traslativa de la propiedad, y luego tenemos a la venta, que una de las principales características de la venta es que es onerosa, es decir, tiene un precio, un valor que lo establecen las partes A y B. Ahora, cuando vemos el 1432, y bueno, como buenos venezolanos que nos estén viendo, ya saben cuando yo le pique el ojo lo que le estoy queriendo decir, porque entonces van a decir, ay, la doctora está diciendo esto. Pues en una consulta nosotros le armamos ese traje lo mejor posible para protegerlo. También es donación la liberalidad hecha por agradecimiento al donatario. Acá las figuras son donantes, donatarios, pero como estamos en un público amplio, pues el receptor de la donación para que ese usuario que no es abogado, que no está vinculado, no es un estudiante del derecho, pueda yo a través de la explicación llegar a él. O en consideración de sus méritos o por especial remuneración, así como la que va acompañada de alguna obligación impuesta al donatario, porque hay condiciones que se pueden establecer en ese contrato gratuito de donación. Pues acá tenemos excepciones porque tenemos el título cuarto de la donación, tenemos su capítulo primero de la capacidad para disponer y para recibir por donación y básicamente quienes tienen esa capacidad de disponer y de recibir
No puede donar quienes no tienen la libre disposición de sus bienes, evidentemente porque estamos hablando de que sean titulares de esa propiedad en término presente, y salvo lo dispuesto en los artículos 146 y 147. Cuando nosotros vemos ese 146 y 147, y acá rápidamente, porque cuando nosotros estudiamos derecho civil, es con el código en la mano, es con el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. No hay otra forma de estudiar el derecho civil en Venezuela sin que usted tenga en la mano este matrimonio perfecto que es el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. El 146, el menor. Asimismo lo establece el 146 y lo estoy leyendo textual. El menor que con arreglo a la ley pueda casarse. Y el 147, para la validez de las convenciones matrimoniales y de las donaciones hechas con motivo del matrimonio por quien esté inhabilitado o se le esté siguiendo un juicio de inhabilitación, es necesaria la asistencia y aprobación del jurado. Entonces, allí tenemos esa capacidad de disponer y para recibir, y ahí está la excepción en el 1435. De la forma y efectos de las donaciones es el capítulo segundo y tiene que ver que para que sea válida esa donación debe hacerse de forma auténtica y del mismo modo debe otorgarse su aceptación, pero cuando se refieren a inmuebles, es decir, ¿qué es un inmueble? Una casa, un apartamentico, un terrenito, pues no surtirá ningún efecto alguno contra terceros, sino después que sean registrados ambos actos. Registrados ambos actos. Porque cuando mencionamos que la donación es un contrato, allí se disparan las alertas que debemos ir ¿a dónde? A la notaría. ¿Para qué? Para autenticar. Pero todo lo que tiene que ver con inmuebles, es decir, aquello que yo no pueda agarrar y moverlo de un sitio a otro, y que yo no puedo mover una casa, que yo no puedo mover un terreno, que yo no puedo mover un edificio, un apartamento, pues allí, para que tenga fuerza frente a terceros, ¿para dónde tenemos que ir? Para el registro, a los fines de protocolizar. Y sí es traslativa de la propiedad, pero me tiene que colocar que es gratuita. Y cuando vemos que se pueden dar ciertas particularidades, porque acá hablamos de generalidades, para consultas específicas, pues me tienen que escribir y yo los direcciono a un correo hasta que tenga mi página web, mi website en línea, pues son generalidades a modo ilustrativo que se lleva para educar y empoderar a la ciudadanía. Cuando vemos que es distinta la venta, ¿por qué será distinta la venta esta gran señora como lo es la donación? Pues no es igual, ¿ok? La donación y la venta no es igual, aunque ambas son traslativas de la propiedad. Tenemos taxativamente 3 ordinales en el artículo 1458. El donante no queda obligado al saneamiento por vicios ocultos de las cosas donadas, sino al resarcimiento de los daños ocasionados al donatario por los vicios ocultos de las mismas, y solo cuando haya declarado que la cosa no tenía vicios o cuando conociéndolos los haya ocultado. El donante no queda obligado al saneamiento por evicción de las cosas donadas, sino, primero, cuando lo ha prometido expresamente. 2, cuando la evicción proviene del dolo o de hecho personal del donante. 3, cuando la donación se hace en consideración de un matrimonio futuro. Entonces, la donación y la venta no es lo mismo, no son sinónimos, aunque ambas son traslativas de la propiedad. En el caso de la donación, el donante no queda obligado al saneamiento, a esos vicios ocultos, salvo que encuadre en alguno de estos 3 ordinales o en 2 o en los 3 de ellos que se hace mención. En cambio, en la venta sí queda obligado al saneamiento de ley. En la venta, que es onerosa, sí está obligado a esos vicios ocultos
que de repente uno compra un inmueble y uno no sabe que la tubería del gas está fracturada, o también se presentan en los vehículos. Mira, me vendiste un vehículo y resulta que este vehículo ya no funciona y tengo con él 2 días. Estás obligado a ese saneamiento. En el caso de la donación no es así, salvo que me lo pueda encuadrar que él voluntariamente se exige. Cualquier daño que tenga el bien donado, yo te lo reparo. Él se obligó porque él lo manifestó de viva voz. Dos, cuando proviene del dolo, es decir, sabía y lo está haciendo con esa intencionalidad, o de hecho personal del donante, como lo consagra el ordinal 2 del artículo 1458, y cuando las donaciones se hacen en consideración de un matrimonio futuro. En el caso de la revocación de las donaciones, porque también está presente que se puede revocar una donación, acá tenemos, la donación puede revocarse por causa de ingratitud del donatario o por supervivencia de hijos. ¿Cuándo hablamos de la ingratitud? Bueno, cuando los hijos sean declarados indignos o la persona, el donatario, se ha declarado indigno. Y cuando hablamos de los supervivientes, pues estamos que aparece un hijo, un nieto o que nace. Ah, bueno, yo iba a donarlo, pero resulta que me nació un nieto y bueno, en consideración a los bienes patrimoniales que le estoy dejando, ya no voy a hacer esa donación. Y esto debe estar estipulado en el contrato. Es decir, que cuando un abogado redacte el contrato de donación, tiene que guiarse por cada capítulo de este título para poder proteger a las partes, porque estamos hablando del derecho a la igualdad que debe existir entre el donante y el donatario. Y pues puede establecer esas condiciones de revocación cuando haya ingratitud o cuando aparezca un hijo, un nieto, descendencia. Y en razón de lo que establece la ley, tenemos que el 1462, y estoy nombrando los artículos más representativos de esta gran señora, como lo es la donación, puede revocarse. Las donaciones hechas por personas que no tengan o ignoren tener hijos o descendientes vivos al tiempo de la donación pueden revocar por la supervivencia o existencia de un hijo o descendientes del donante, aunque sea póstumo, con tal que hayan nacido vivos. Esa es la condición, que hayan nacido vivos, y esto es por ley. Y la acción de revocación, vamos a ver con mucha frecuencia en nuestro Código Civil, 5 años. La acción de revocación por supervivencia de hijos prescribe a los 5 años a contar del día del nacimiento del hijo o descendiente. En este caso, descendiente sería los nietos, muy bien, o desde el día en que fue reconocido el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio. Recuérdense que el código es de 1982 y había todo un tema que si el hijo nació dentro del matrimonio, pues en este país actualmente nació dentro, fuera un matrimonio totalmente legal y legítimo. Y en relación al último artículo de la donación, el 1473, pues la acción o reducción o la de reivindicación puede ejercerse por los herederos contra los terceros detentadores de los inmuebles que formaban parte de la donación y que fueron enajenados por los donatarios, de la misma manera y en el mismo orden en que podrían ejercerlas contra los mismos donatarios. Hecha esa exclusión, es decir, que no le toca otros bienes muebles personales del tercero, excluirlo, pues estamos hablando de la exclusión previa de estas acciones en la acción de reducción en esa donación, porque estamos hablando en 1473 puntualmente de la acción de reducción o la de reivindicación
que son otros temas y por supuesto serán temas de otras cápsulas. Y estas acciones deben ejercerse en orden inverso de las fechas de las enajenaciones, comenzando por la última. Es decir, que siempre la última va a ser la más reciente y por allí, en orden inverso, es que se va a ir haciendo esa reducción. Cuando vemos que la gran señora de la donación precede a las ventas, bueno, porque el legislador fue muy sabio, el de 1982, y acá nos dejó una gran tarea y una gran oportunidad para nosotros como abogados poder asesorar en esta situación país, en esta situación que nos invita a pensar, pues, a leer, a prepararnos sobre los contratos. Y vamos a cerrar esta cápsula video con el 1141. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son, primero, consentimiento de las partes, 2, objeto que pueda ser material del contrato y 3, causa lícita. Así que si cumple esas 3, vamos a comenzar a redactar contratos de donación gratuitos y nos vamos a leer el 1431 y siguiente. Y recuerda que desde Cápsula Legal promovemos una cultura de legalidad porque solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Así que todo el mundo a agarrar ese Código Civil y a comenzar a practicar contratos, muy puntualmente, el contrato de donación. Un abrazo.